Viajeros, para los que no nos conocen, somos Diego y Natalia y en este video les vamos a terminar de contar la serie entre coronavirus y viajes. Así que aquí les dejamos el link para que vean toda la serie, pero todo esto puede cambiar, así que mañana podemos decirles alguna cosa diferente. Queremos terminar contándoles nuestra experiencia, qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de viajar en esta época. ¿Qué nos pasó? ¿Qué cambió? Y qué no queremos repetir. Todo eso se los vamos a contar ahora. Así que empecemos por lo bueno. Todos siempre nos agarramos de cualquier cosa, de cualquier excusa para irnos de viaje. Siempre encontrar lo positivo para tomar ese viaje que tanto queremos. Pues viajeros, hay muchas cosas buenas de viajar en época post-cuarentena. Y una de ellas es... Hay menos gente viajando. No es un secreto que para muchos es una incertidumbre saber cómo es viajar en este momento. Además que pueden pensar que están más expuestos al contagio o tal vez no pueden hacerlo simplemente porque hay restricciones en el lugar donde se encuentran. Y por ende hay menos turistas, menos filas, menos aglomeraciones, menos estrés y más felicidad. Está solo, estamos en la plaza principal donde normalmente está lleno de gente. Y en este momento pueden ver que hay gente, pero no es la gente normal de un día de vacaciones de verano en esta ciudad. Entonces pueden disfrutar de una manera más agradable porque van a haber menos turistas, como por ejemplo acá en este momento. Esto es bueno, ¿no? Lo que nos lleva a dos puntos que vienen agarrados de la mano. El primero es que las fotos van a salir muy bien. ¿A quién no le gusta una foto donde no aparezca nadie, donde no hay ningún turista, donde ninguna persona se te atraviesa en el momento en que estás tomando la foto? Pues sí, ya no tendrás que esperar 1000 horas o ya no tendrás que tomar miles de fotos para obtener la foto perfecta, la que quieres mostrar, la que quieres subir a tu perfil, la que quieres imprimir. Esa foto te va a quedar espectacular. El segundo punto es que te atienden mejor. Sí, cuando hay lugares como restaurantes que están llenísimos de gente, demoras 1000 años en ser atendido y además de eso puede que el servicio no sea muy bueno. No estamos diciendo que siempre sea así, pero cuando le bajas el estrés a los trabajadores y agreguémosles que ellos quieren que tú estés ahí en ese momento porque quieren que inviertas tu plática en ellos, entonces te van a atender como un rey. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces esperamos que si ustedes viajen les pase lo mismo porque es maravilloso. Otro punto muy importante a tener en cuenta es algo que a todos nos va a encantar porque le aplica al bolsillo y es que hay muchas reducciones. ¿Cuántas personas no piensan en el bolsillo todo el tiempo, en llegar a la casa y después no estar pensando en que están endeudados, en que no tienen el mismo dinero que antes o en el que gastaron mucho más de lo pensado? Pues en este caso el presupuesto se va a alargar un poquito porque hubo muchos lugares en los que encontramos bastantes reducciones para incentivar el turismo. Tan es así que hubo reducciones hasta del 50% en las entradas a muchos de los sitios turísticos y esto beneficia para otras cosas, para visitar más lugares o para llegar con más tranquilidad a tu casa sin preocuparte por las deudas que vienen. Por ejemplo, en el Pueblo Español, que es una de las atracciones en la ciudad de Barcelona, su entrada normal en taquilla valía 14 euros y la entrada en ese momento costaba 7 euros. Habían entradas de museos combinadas donde el precio estaba muy reducido a su tarifa normal, o había ciudades como en Valencia donde ellos pusieron todos los museos gratuitos para que la gente entrara. En general, en esto nos ahorramos aproximadamente unos 100 euros. ¡100 euros! Lo que sirvió para poder ir a otro restaurante o para ahorrar para un próximo viaje. Así que es una buena idea. Si no les dieron permiso de salir de vacaciones en esta época, hay una forma para camuflarse y es esta. Totalmente camuflada. Pero no todo es bueno en la vida. A veces hay que pasar por cosas duras para que nos hagan más fuertes. Que va, no es tan malo. La primera cosa mala es que nos tocaba tener el tapabocas todo el tiempo. Sí, es malo, muy malo, pero en el sentido en que es fastidioso. No estamos acostumbrados a tenerlo, es un accesorio que nos tocó implementar a las malas y no es chévere de usar. Y si no, ¿por qué antes no lo usábamos? Pero esto que es algo muy malo también puede ser algo muy bueno y eso es lo que queremos que ustedes retengan. Así que úsenlo porque usándolo se pueden proteger a ustedes mismos y también a los demás.
Esto nos pasó porque en España, en todos los lugares que estábamos visitando, era obligatorio usar el tapabocas todo el tiempo. Entonces teníamos que usarlo, era obligatorio, y a partir de ahora en cada lugar, en cada ciudad donde es muy turístico, normalmente están implementando el uso todo el tiempo del tapabocas. Así que tal vez te pase lo mismo a ti al viajar. Otro punto que encontramos malo de viajar en esta época es que encontramos muchos lugares cerrados o abiertos de manera parcial. ¿Y es por qué? Porque seguramente a muchos de ellos les sale mucho más costoso tener empleados que van a recibir poca gente o que van a atender poca gente, y por ende no es rentable para ellos. O incluso porque hay lugares que son muy estrechos donde necesariamente la gente va a estar muy pegada a los otros, y por eso estas zonas no se pueden visitar. Esto nos pasó, por ejemplo, en la Sagrada Familia de Barcelona, donde no se podía ingresar a las torres para subir porque son muy angostas y necesariamente la gente estaría en bastante contacto los unos con los otros. Por ende, para protegernos a todos, hubo ese cierre parcial. Y adicional, hay restaurantes bastante conocidos o muy importantes que por la baja cantidad de público cerraron y no abrirán sino hasta el próximo año. Esto pasa también con las actividades, no solo con los lugares. Por ejemplo, en Valencia queríamos hacer una salida gastronómica para conocer cómo se hace la verdadera paella valenciana, pero lastimosamente por el mismo motivo estaba cancelada, entonces no pudimos hacerlo. Así que aquí les queremos recomendar que miren y que de pronto vayan al sitio web de los lugares que quieran visitar para saber si todo lo que ellos ofrecen normalmente está o no disponible en el momento en el que ustedes viajen. A esto hay que sumarle como tercer punto que hay lugares que, a pesar de que estén abiertos, tienen entradas limitadas o con aforos reducidos. Todo esto para reducir el número de personas presentes en el mismo lugar. También pueden haber cambios de horarios o horarios específicos para las visitas, así que miren muy bien, infórmense también antes de eso, porque puede que algunos lugares donde no tocaba reservar antes, ahora les toque hacer reservación. Cuarto punto: los protocolos, los test, todos los trámites previos o los formularios que tienen que hacer. Todas estas cosas, así como lo dije, es súper engorroso, es súper difícil y son cosas que te van a molestar previo al viaje. Por ejemplo, a nosotros nos tocó en España realizar un formulario previo por internet, o había que llegar al aeropuerto a llenar un formulario donde ibas a dar todos tus datos, donde te va a gastar tiempo, donde vas a tener que hacerlo previamente y averiguar. Así que hay que estar atentos, porque además todo cambia y puede que en un país al que vayas a visitar ahora te pidan un nuevo formulario, un test que tienes que llevar previamente realizado, un certificado o alguna otra cosa que puedan inventarse en estos momentos. Así que es una tarea adicional a los viajes habituales. Por todo el tema tan complicado de tratar, en algunos lugares puede haber mucha falta de información. Esto pasa porque todo cambia muy rápido, hay muchas cosas que tal vez los países no están acostumbrados a tener o hacer, y tratan de adaptarse de la mejor manera a estos cambios, pero a veces fallan. Y esto fue lo que nos pasó en Italia. Estamos aquí, hay una información, pero la verdad es que no entendemos porque está en italiano, no está en inglés. Y no sabemos la verdad, porque dicen que las personas que llegan desde Malta, Croacia, España y Grecia, hay algo que toca hacer, pero no sabemos qué es lo que nos toca hacer. Te decías que las personas que volvían tenían que hacerse una prueba o venir con una prueba de 72 horas previas donde dijera que era negativo por coronavirus, o de lo contrario hacerse una prueba dentro de las próximas 48 horas. Cuando llegamos a Milán encontramos toda esa información respecto a las pruebas que deben hacerse, pero nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para poderlo lograr y no fue posible. Lo primero es que ellos nos decían que teníamos que buscar dentro del aeropuerto si estaban de pronto ya instaladas las cabinas para hacer el test rápido, pero no lo encontramos. Y lo segundo, nos dijeron que teníamos, bueno, en la información decía que teníamos que buscar en dónde se podían hacer las pruebas en menos de 24 o 48 horas. A lo que estuvimos también buscando, llamando, y no encontramos ninguna respuesta para podernos hacer eso. Había que tener en cuenta que nuestro viaje duraba solo aproximadamente día y medio, entonces no teníamos tanto tiempo y tampoco fue posible contactar a alguna institución para poderlo realizar. Ya nos vamos y vemos que no tiene control este tema. Ellos no pueden estar pendientes tampoco de todas las personas
que llegan no tienen un registro de las personas que llegan de estas destinaciones y por ende pues no pueden hacer el seguimiento de las mismas personas para saber si hicieron o no hicieron el test. Todo está basado en la confianza y además ponen, por así decirlo, trabas a la gente, como que no tomaran el transporte público sin tener otra opción de cómo llegar a su destino o a su hotel, por lo cual es un poco confusa incluso la información local que no permite a los turistas saber cómo actuar en este caso. Otra cosa a tener en cuenta es las catorcenas. Algún país en el que tú llegues te pueden exigir que hagas una catorcena porque vienes de un país que tiene un riesgo alto. O viceversa, cuando vuelvas a tu país de origen, es posible que te pidan hacer una cuarentena cuando vuelvas de tu viaje y esto te va a generar implicaciones tanto en el viaje porque no podrás hacer los planes que tenías en el lugar de destino, tanto en tu hogar porque si que pensabas o querías hacer cosas tan pronto volvieras de tu viaje, quisieras trabajar, estudiar, si tenías planeado salir a otro lugar cerca de tu casa, no lo vas a poder hacer porque te tienes que quedar encerrado y es posible que si no cumples con te multen o te expulsen del país en caso de que seas un turista. Así que hay que tener mucho cuidado y siempre estar informados. Y lo feo, lo que nunca debería pasar, lo que nos saca la chispa, es el no respeto de las normas de seguridad. ¿Cómo es posible que las personas no entiendan que esto es algo real y grave, que ha causado miles de muertes a nivel mundial? Y que debemos entender que nadie sabe al 100% las cosas que se deben o que no se deben hacer. Todo esto son pruebas porque nadie sabe. Pero hey, si nos ponen reglas de seguridad es para tratar de mejorar esto un poco. Entonces, ¿por qué no cumplirlas? Porque algunos se empeñan en no cumplir las reglas y las cosas que nos dicen. Porque si nos dicen que no salgamos, que esperemos, que usemos el tapabocas, que respetemos la distancia, algo tan sencillo, no lo podemos realizar. No sé qué les pasa por la cabeza a algunos de ellos en realidad. Bueno, ya después de calmarnos un poco, queremos saber ustedes qué opinan del tema. Déjenos sus comentarios que siempre los leemos. Y si ya han viajado y han pasado por esto, cuéntenos cómo fue su experiencia. ¿Fue diferente? Además queremos darles las gracias por estar ahí, por ver este y todos los videos, por acompañarnos en este viaje y saber cómo fue toda esta época de viajes con coronavirus. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete y acompáñanos porque vienen muchas más cosas con ustedes.